Bueno, pues buenos días a todos. Como todos ustedes saben, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde el Partido Popular estamos más comprometidos que nunca en un aniversario como este. Es inconcebible que a día de hoy siga habiendo mujeres que están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Es inconcebible que haya gente que se siga sintiendo mujeres inseguras en su propio domicilio, en su propia casa, en su hogar. Y por eso desde el Partido Popular vamos a seguir luchando contra esta lacra. Y lo hacemos con iniciativas que son muy claras, ustedes ya las saben, hoy las ha recordado el presidente Feijóo. Vamos a seguir luchando para que se apruebe en este Parlamento una ley contra la trata. Vamos a seguir luchando para que se derogue la nefasta ley del solo sí es sí. Vamos a seguir luchando para endurecer las penas de agresiones sexuales. Y vamos a seguir luchando para que se auditen las pulseras que protegen a las mujeres víctimas del maltrato y que la semana pasada todavía estaban dando problemas sin que desde el Gobierno se asumiese absolutamente ninguna responsabilidad. Esto es a lo que nos comprometemos, somos muy claros y en un día como hoy yo creo que a las mujeres que están sufriendo lo que tenemos que decirles es que vamos a seguir dando la batalla, que vamos a seguir luchando, que queremos que vivan tranquilas, que vivan seguras y que desde el Partido Popular estamos con ella. Más allá de un eslogan, más allá de una campaña, lo importante es que hagamos leyes, que hagamos reformas que las hagan sentir seguras y que efectivamente estén seguras. En un día como hoy, más allá de un vídeo de ministras, lo que cabría esperar del Gobierno es que la ministra de Igualdad dimitiera, como le ha pedido esta Cámara. No ha asumido ninguna responsabilidad por todos los fallos que se han cometido con las pulseras que debían proteger y dar seguridad a las víctimas de violencia machista. Y, por lo tanto, en un día como hoy, yo creo que el Gobierno, si quiere tener algún tipo de credibilidad en este asunto, por respeto a todas esas mujeres, es que la ministra de Igualdad dimita. Yo creo que ese es el acto que estamos todos esperando en un día como hoy. Pasando a la actualidad, como todos ustedes saben, el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abandona su cargo, no por voluntad propia, como él ha intentado hacer creer o como está intentando hacer creer el Gobierno, sino porque hay una sentencia judicial, un fallo, que efectivamente le inhabilita para seguir siendo fiscal general del Estado. Uno abandona cuando asume responsabilidades antes de que se lo exijan. Una vez que te lo exigen, tú no abandonas. En realidad te echan. Luego, este intento de argumentario de Moncloa de decir que ejerciendo sus responsabilidades ha abandonado el cargo, no ha abandonado. Abandonas antes de que te lo exijan. Y ahora es un fallo del Tribunal Supremo el que se lo exige. También hemos conocido ya el nuevo nombramiento que ha anunciado el Gobierno, un nombramiento que evidentemente es continuista, porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz. Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer. Eso es lo que se preguntan los españoles en un día como hoy. Lo que estamos viendo por parte del Gobierno y del Partido Socialista en los últimos días, con respecto a todo este caso del fiscal general del Estado, es dantesco. Es dantesco. No es casualidad que Sánchez haya elegido a determinados portavoces y ministros, como son Óscar López, como es Patxi López, como es Montse Mínguez, como es Pilar Alegría, que son personas que no distinguen entre una denuncia y una demanda civil. Son gente que de cuestiones jurídicas no tienen ni idea y, por tanto, lo único que están dando son argumentos políticos, no argumentos jurídicos, entre otras cosas porque muchos han dicho que les avergüenza el fallo sin habérselo leído, ¿no? Es algo que sorprende, ¿no? Gente que no tiene ningún conocimiento jurídico, gente que no ha conocido los fundamentos de derecho que llevan al Tribunal Supremo a condenar como un delincuente al fiscal general del Estado, comenta políticamente algo de lo que no sabe, ¿no? Es sorprendente, pero no es casualidad que los perfiles que se han buscado para argumentar este relato sean precisamente perfiles de personas dentro del Gobierno y del Partido Socialista que no tienen ni idea de derecho, ¿no? Estos días nos han contado cosas tan absurdas como que es inconcebible que se conozca el fallo antes de la sentencia. Hombre, cuando se conoció el fallo de La Manada, faltaron 15 días hasta que conocimos la sentencia. Y nadie dijo que los jueces eran republicanos o que eran... No, nadie comentó. Bueno, nos han dicho que son jueces fascistas que condenan a García Ortiz por ser progresista y por ser buena persona. Pero es que muchos de los ponentes de esta sentencia también condenaron a Urdangarín y también formaron parte de las sentencias de Gürtel. Luego son jueces totalmente imparciales que han juzgado cuestiones tan distintas como la Casa Real, el Partido Popular y al fiscal general del Estado.
Nos han dicho que es que se le condena por decir la verdad. En este país, en el que hay Estado de Derecho, en el que hay un derecho positivo, que solo te pueden condenar por lo que viene regulado en el Código Penal o por las leyes, no se condena a nadie por decir la verdad. A nadie. Se le ha condenado por revelar datos reservados, que es un tipo penal que viene en el Código Penal. Yo, para que nos entienda cualquier persona que nos está viendo, si a cualquiera de ustedes alguien les informa de que yo tengo una enfermedad y ustedes lo publican, eso es información. Si mi médico les da a ustedes mi historial clínico, está revelando datos reservados. Eso es lo que hizo el fiscal general del Estado, confirmar una información que no estaba confirmada, con textos literales del correo. En España no se condena a nadie por decir la verdad. A la gente en España se le condena cuando cometen delitos, que es distinto. Y otra de las barbaridades que hemos escuchado es, yo creo que era Pilar Alegría, que se mete en todos los charcos, la pobre, que es que le extrañaba que no hubiera unanimidad. Vamos, desconoce absolutamente cómo son todos los fallos, la mayoría de fallos en los tribunales de todas las instancias, y por poner uno que para ella no es sospechoso. En el Tribunal Constitucional tampoco son por unanimidad las sentencias, ¿verdad? El rodillo de los últimos años no es por unanimidad, pero ese a la señora Pilar Alegría, ese no le sorprende, ese no le sorprende. Entonces, estamos escuchando tantas cosas absurdas de gente que no tiene ni idea de derecho, que son precisamente los elegidos por el señor Sánchez para intentar generar este relato, estas consignas, ¿no?, que al final lo que está preparando el Gobierno es un relato para deslegitimar a una justicia que más pronto que tarde puede que le dé varios disgustos al Gobierno. Esto va más allá de la sentencia contra el fiscal general del Estado. Esto va de preconstituir un relato en el que todos aquellos que juzgan al Gobierno de España están intentando hacer un golpe judicial. Este es el relato que está intentando instalar el Gobierno en España. Porque el futuro judicial de Pedro Sánchez, de su Gobierno, de su partido y de su familia es cuanto menos oscuro. Entonces, ya están preconstituyendo que todas esas sentencias no van a ser justas, sino que van a ir a atacarles porque son progresistas. Claro, esto es intentar tomar a la gente como si fuéramos estúpidos. Ese Tribunal Supremo al que se ataca hoy desde el Gobierno de España es el que está juzgando a dos secretarios generales de organización del Partido Socialista. No es casualidad. Y lo que estamos viendo también esta semana, con las últimas declaraciones de muchos de los implicados y de los investigados y de los protagonistas, es que el sanchismo ha entrado en una nueva fase de miedo y de nervios. Porque, claro, estamos viendo que algunos de los implicados, que han sido personas muy importantes, muy relevantes, hasta el punto de ser mano derecha de Pedro Sánchez ambos, están viendo su horizonte muy oscuro y empiezan a tener miedo y empiezan a hablar. Ayer hemos conocido, y antes de ayer, cómo Koldo, el chofer, pues confirma que efectivamente se produjo esa reunión entre Otegi y Sánchez con Anchón Alonso para negociar la moción de censura. Repreguntado por este aspecto después de que el Gobierno dijera que miente, ha vuelto a reconfirmar esta información. Entonces, claro, los implicados, viendo lo que se les viene, empiezan a hablar. Y entonces, en el Partido Socialista empiezan los nervios. Y hay que intentar convencerles para que no hablen. No es otra la factura de estar diciendo que es que el Tribunal Supremo no está legitimado o que sus sentencias no son justas, anteponiéndose a lo que puede venir, ¿no? Sánchez siempre ha amparado a los corruptos. En este Parlamento se ovacionó en pie con aplausos a Ábalos. Todos los ministros, todos los socialistas se pusieron en pie para aplaudirle. Al señor Santos Cerdán, el señor Pachi López, el señor Bolaños, la vicepresidenta Montero ponía la mano en el fuego por él, decían que era una persona muy honrada a la que se estaba persiguiendo por ser de izquierdas. Claro, es que el señor Cerdán todavía había una empresa contratada por el Gobierno que le pagaba su piso hasta el día que entró en la cárcel. O sea que mientras decían que era honrado y que se le perseguía y que todo eran bulos, le estaban pagando su piso. Ahora se quieren defender diciendo que en el PSOE también hay mucha gente honrada. Lo decía el otro día el señor Bolaños. Yo no sé si fue algo pensado o que se le escapó, pero dice, es que en el PSOE hay mucha gente honrada, lo cual deja en peor situación a Sánchez. Porque si supuestamente hay tantos socialistas honrados, ¿cómo es posible que escogiera a dos corruptos para dirigirlos a todos? ¿No?
Yo, ante toda esta situación de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, del fiscal general del Estado, yo, por ejemplo, con el fiscal general del Estado me pregunto si le ha merecido la pena seguir las órdenes del señor Sánchez, de un caprichoso, sin escrúpulos, que le ha llevado a tener un final en su carrera como el que ha tenido. ¿De verdad le ha merecido la pena seguir todas las indicaciones del presidente del Gobierno y ver cómo su carrera de fiscal ha acabado por los suelos? Muchos deberían replantearse a dónde les ha llevado a apoyar al sanchismo y, lo que es más importante, ¿a dónde les puede llevar si siguen defendiéndolo como lo están haciendo? Y yo ya me pongo a su disposición. Muy buenas, portavoz. Nos ha quedado claro ya, también escuchando a Tellado, que van a estar vigilantes en el Partido Popular con la designación o con la proposición para que Teresa Peramato ocupe el puesto en la Fiscalía, pero quería saber, más allá de estas precauciones, ¿qué impresión les produce el currículum y la trayectoria de Peramato? Si les gusta, les disgusta. Y luego tenía otra pregunta. Llevan ya muchos meses diciendo que van a derogar, nada más que lleguen al poder, la ley del solo sí es sí. Entonces, entiendo que ya tienen un plan para derogarla y quería saber qué van a hacer, si quieren volver a la fórmula anterior, si se plantean quitar el consentimiento del centro de la norma o volver a la diferenciación anterior entre abuso y agresión. ¿Cómo lo harían? Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitarle, porque sé que es su cumpleaños. O sea, que feliz cumpleaños. Con respecto a la Fiscalía, mire, somos lo que hacemos y, por tanto, hay que ver cómo se comporta la nueva fiscal general del Estado. Ahora, es evidente que una persona que ha defendido en su trayectoria la ley del solo sí es sí, pues, bueno, a mí me sorprende como mujer, pero es evidente que ese es el perfil que ha buscado Pedro Sánchez, un perfil que no se aleja en absoluto de lo que ha elegido hasta ahora, mano derecha de Dolores Delgado, mano derecha del círculo de confianza de Álvaro García Ortiz, y es evidente que lo que busca es un continuismo, y por eso lo que nos preguntamos es si le va a dar órdenes, como hacía con el fiscal general del Estado, que ha tenido que ser excluido de la carrera por delincuente. Entonces, vamos a ver exactamente. Con respecto a la ley del solo sí es sí, estamos trabajando en ello y veremos. Ahora, hay una cosa que quiero dejar clara. El consentimiento siempre ha estado dentro del Código Penal. No es verdad que hasta esta ley no se tuviese que ver el consentimiento. No es verdad. Cualquier agresión o abuso sin consentimiento tácito o expreso ya estaba recogido en el Código Penal. No es cierto que esta ley incorporase el elemento clave dentro del tipo del consentimiento. No es cierto. Eso es una de las mentiras que dijo gente que no tiene ni idea de derecho, como Yone Belarra o la exministra Montero. No es cierto. Y, por lo tanto, lo que pueden estar tranquilas todas las españolas es que cuando deroguemos la ley del solo sí es sí, por supuesto, como ha venido siendo hasta ahora, el consentimiento va a formar parte, faltaría más, pero lo que no va a haber es una legislación que facilite la salida de violadores y de agresores sexuales antes de lo que les corresponde. Y cuando hagamos las leyes técnicas, contaremos con todos los organismos del Estado que hagan que esas leyes sean efectivas y eficientes y que, desde luego, no consigan lo contrario de lo que intentaron. Cuando uno se dirige por las cuestiones técnicas, suele acertar. Cuando uno hace sectarismo e ideología, por ejemplo, decir que no había consentimiento hasta que ellas llegaron, pues, hombre, a mí este adanismo, sinceramente, me produce entre tristeza y vergüenza. Porque cualquier jurista de este país sabe perfectamente que el consentimiento formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre el caso Begoña Gómez. El abogado que formaba parte de la acusación de Manos Limpias ha renunciado porque dice que se está ejerciendo un activismo político. Yo le quería preguntar qué le parecía esto. Gracias. Pues mire, ni comento cuando este señor dice que hace activismo político, ni comento cuando este señor iniciaba una denuncia contra la señora Begoña Gómez. A diferencia del Gobierno, yo no veo a este señor fascista o no en función de si los intereses me corresponden, porque estoy viendo a muchísimos portavoces de izquierdas poner ahora en el marco a este abogado de Manos Limpias, cuando hasta hace 2 días era un peligroso fascista que no se le podía hacer caso porque solo hacía bulos. ¿Ahora sí le tenemos que hacer caso? En fin, dejemos que trabaje la justicia y veremos en qué queda efectivamente esos 5 delitos que imputan a la señora Begoña Gómez. Buenos días, señora Muñoz. Decía usted hace un momento que el Gobierno está preparando un relato para deslegitimar a la justicia. Quería preguntarle si usted marca ahí las declaraciones que hacía este lunes el ministro Óscar Loper cuando criticaba a los jueces que atienden la llamada de Aznar
con las palabras que dijo el expresidente del Gobierno en su día, diciendo que puede hacer, que haga. También la vicepresidenta Yolanda Díaz hacía referencia a esas palabras y además llamaba a movilizarse en defensa de la democracia, ya que dio una valoración sobre las declaraciones de ambos ministros. Y en segundo lugar, quería preguntarle por una entrevista que concedió el señor Aitor Esteban, asegurando, si yo fuera Sánchez, iría pensando en cuándo y cómo convocar elecciones. Quería saber cómo interpreta usted esas declaraciones y si ve posibilidades de un acercamiento con los nacionalistas vascos o los puentes están rotos. Sí. Sobre los comentarios de Óscar López, ya he dicho antes, ¿no?, los portavoces que ha buscado el señor Sánchez para intentar instalar ese relato de que hay unos jueces fascistas que atacan al Gobierno porque son progresistas y buena gente, ¿no? No es casualidad que pongan al señor Óscar López, que no tiene ningún conocimiento y que dice absurdeces del estilo de que los jueces escuchan a la señora Aznar y que les cogen el teléfono. En fin, son... Es que me va a perdonar, me niego a comentar las tonterías de Óscar López. Es que me niego a comentarlas. Dice Yolanda Díaz que hay que manifestarse contra el Supremo para defender la democracia. No, hombre, no, la democracia se defiende cuando el imperio de la ley está por encima de todos los poderes del Estado, del Gobierno y de cualquier persona que tenga poder. La democracia se defiende cuando quieres un país en el que los jueces, de forma independiente, puedan juzgar a cualquier persona, se llame como se llame o venga en nombre de quien venga. Y si hay que juzgar al fiscal general del Estado o al yerno del rey o a otro juez, se hace. Esa es España. En España se han condenado a jueces por prevaricación. Ahí tenemos al señor que ahora va a manifestaciones contra el Tribunal Supremo, a Garzón. En España se ha condenado a yernos del rey. En España se ha condenado a jueces, se ha condenado a políticos del PP, del PSOE. Los propios ponentes de esta sentencia han condenado a gente de diverso tipo, de diversa índole y de distintas ideologías. Eso es un Estado de Derecho. Y defender eso es defender que puedan hacer libremente su trabajo sin injerencias y sin presiones del Gobierno de España. Defender la democracia es que los jueces hagan su trabajo con independencia de a quién juzguen. Y que si hay que juzgar al poder y hay que juzgar al Gobierno porque comete delitos, la democracia es defender que puedan hacerlo. Eso es defender la democracia. Y me preguntabas por la entrevista de Aitor Esteban. Bueno, es que unas veces Aitor Esteban dice que ve lecinos y otras veces que va a seguir apoyando al Gobierno y que hay que aguantarle hasta 2027. Entonces es que yo creo que el señor Esteban debería aclararse, porque cada día dice una cosa. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber elecciones. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Probablemente lo digamos hasta 2027 y en 2020 se confirmará lo que dijimos desde el principio. Esta legislatura no ha servido para nada más que para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno, haciendo que hace algo. Pero yo creo que Aitor Esteban lo que tiene que hacer es pensar qué quiere. Y si quiere seguir sosteniendo a un Gobierno corrupto y si quiere seguir teniendo los resultados que tiene en el País Vasco. Es él el que tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Hola, portavoz, ¿qué tal? Aquí. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar por la encuesta que se salió ayer en Cataluña, en la que Alianza Catalana y Vox superaban al PP en estas encuestas. Quería pedirle una valoración sobre todo a qué atribuyen este ascenso de estos dos partidos por encima de Vox, por encima de PP, perdón, y por otro lado, qué opinión tienen de Alianza Catalana y si ven viable o ven posible alcanzar acuerdos con esta formación en el futuro. Gracias. Bueno, las encuestas son encuestas. Las encuestas hasta antes de las elecciones catalanas también decían que Vox iba a quedar por encima del PP y el PP quedó por encima de Vox en las anteriores elecciones catalanas. Con respecto a la crecida de partidos como Alianza Catalana, como Vox, yo defiendo lo que siempre he dicho. Cuando hay un problema real que la gente tiene y el Gobierno te dice que es mentira o que eres un racista por decir que tienes problemas, pues la gente acaba votando a partidos como Alianza Catalana. Claro, es que el problema de Illa y el problema de Sánchez es que están construyendo esas mayorías. ¿Por qué? Pues porque niegan la realidad de mucha gente y de mucha gente en Cataluña, que se siente insegura. Y cuando van al PSOE a decirle tenemos problemas, es que eres un racista por decirlo. Entonces, claro, negar los problemas y mirar para otro lado, pues tiene consecuencias, efectivamente. Hola, portavoz. Buenos días. Quería preguntarle primero por la senda de déficit que se vota esta semana en el Congreso. Junts ya dijo que iba a votar que no, Podemos se va a abstener, con lo cual, salvo que ustedes la apoyasen, no va a salir adelante, con lo cual confírmeme que es así. Y luego preguntarle por una iniciativa que ha registrado Ábalos en el Congreso. Pide directamente Ábalos a Óscar Puente investigar unas supuestas corruptelas por dietas dudosas en el puerto de Valencia. No sé qué le parece esa petición de Ábalos.
Sobre la senda de déficit, ya sabéis que no suelo adelantar el sentido del voto del Partido Popular, pero bueno, no parece muy probable que el Partido Popular apoye una senda de déficit en la que no creemos, ¿no? Y con respecto al escrito de Ábalos, antes lo he comentado en la intervención inicial, el sanchismo entra en una nueva fase en la que algunos de los sanchistas más importantes que ahora se enfrentan a la justicia, pues están viendo su horizonte judicial y empiezan a plantearse tener que hablar. Y en ese marco es en el que el señor Ábalos, me imagino, que le está dando un toque de atención al señor Óscar Puente. Yo lo que le invito es que si tiene información que la cuente y que la revele. Es lo que tiene que hacer. Si sabe de amaños que podía haber en el ministerio de Óscar Puente, lo que tiene que hacer es ponerlo en manos de la justicia. Y que no tenga miedo a hablar. Que la verdad nos hace libres.